En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Muchas veces sucede que nuestros derechos fundamentales están en juego y existen, contemplados en la legislación, algunas soluciones específicas, como lo es el amparo, que es una posibilidad de accionar mediante una vía rápida que permita alcanzar una solución en tiempo y forma. De otra manera, bueno, muchas veces lo que sucedería es que estos derechos quedarían sin posibilidad de materializarse. Hemos hablado en algunas ocasiones al respecto, pero nos interesaría mucho profundizar. Es una cuestión muy concreta que tiene que ver con aspectos muy sensibles para la vida cotidiana de la gente. Por eso es que hoy vamos a tratar esta cuestión de la mano de un gran especialista que es el profesor Osvaldo Gossaini. Lo hacemos semanalmente, voy a aprovechar para invitarlos a visitar nuestros sitios de internet. Recuerde que puede acceder a nuestra página en Facebook, Consumo Respeto, y también a nuestro sitio oficial, consumorespeto.com.ar, para hacernos llegar todo tipo de propuestas, críticas, sugerencias. Nosotros nos enriquecemos siempre de la mano de todo lo que ustedes nos proponen a través de las redes sociales y de nuestra página oficial. Así que también esperamos ansiosos sus comentarios. Entonces, enseguida estaremos con estos temas. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Osvaldo, a nuestro programa. Gracias por volver. Gracias. Bueno, decíamos antes de empezar el programa que eso es como un clásico para nosotros, pero más allá de eso, realmente es un privilegio, además de la amistad, vos sabés que te admiramos, digamos, como jurista, por tu trayectoria, por tu compromiso con temas siempre de vanguardia, y en este caso, además, cuestiones que están tan vinculadas con problemas concretos y cotidianos de la gente. Así que te agradecemos tu presencia. Gracias a vos, Javier. Y vamos a hacer nuestra presentación formal, aunque muchísima gente de la que nos ve te conoce. Estamos con Osvaldo Gossaini, que es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Buenos Aires, y podría pasar el programa entero hablando de sus antecedentes. Pero vamos a centrarnos un poquitito en estos temas que nos propusimos conversar hoy, y tiene que ver con el amparo. Y nos gustaría empezar preguntándote concretamente qué es el amparo. Después de la reforma constitucional de 1994, que constituye una bisagra para el amparo, dejó de ser un juicio para convertirse en un derecho. Y si es un derecho, es una auténtica garantía. El problema ha sido que en 20 años de historia no ha sido interpretado así en toda la Argentina. Es curioso la vida del amparo a nivel latinoamericano. Este programa, que he tenido oportunidad de verlo también en otros lugares que no son en Argentina, la maravilla electrónica permite eso, ¿no? Les causa curiosidad ver cómo funciona el amparo en Argentina. Javier, acá hay algo interesante para que lo maneje la audiencia. Nosotros en Argentina hablamos del amparo, pero en realidad tenemos 25 modelos de amparo. ¿Cómo es eso? Claro, cada provincia ha legislado su amparo, y ese amparo lo tiene a veces en la Constitución, a veces en leyes reglamentarias, y a veces también siguen la ley federal del año 16.986, ya de la década del 60, no me acuerdo si es 68 o 69 la ley,
donde se sigue discutiendo si la misma está vigente o no. Entonces, ¿cuál es el problema básico que nosotros tenemos para cuando debemos afrontar un amparo? El primero es que si es un derecho y es una garantía y está en la Constitución, el tema es la defensa de un derecho constitucional. Ya veremos cuál, pero ese es. Entonces, el principio básico es el derecho constitucional promueve la igualdad. No puede haber derechos constitucionales que sean diferentes en su tratamiento para una u otra persona. Ahora, cuando uno lo baja a las reglamentaciones, tiene casos muy curiosos, como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene una acción de amparo flexible, con muchas posibilidades para que el juez intervenga y que actúe con un activismo, y enfrente, nomás en la provincia de Buenos Aires, tiene un amparo restringido, un proceso bilateral, contradictorio, el juez hace lo que las partes le indican y el control de constitucionalidad queda diluido a las pretensiones de las partes. Cuando uno esto lo refleja en el resto del país, se da cuenta que pasa lo mismo, que el resto de las reglamentaciones que tiene el amparo, algunos son flexibles, otros son acotadas, algunas, como pasa en la provincia de Córdoba, que se reglamentan o se cambian cuestiones de competencia a través de leyes fiscales para quitarle justamente un intervencionismo al juez competente ordinario para dárselo a un juez que presuntamente podría favorecer en mayor medida al Estado. En fin, todas estas son asimetrías que tiene nuestro país y que nos obligan un poco a reflexionar acerca de la necesidad de dar una unidad a la ley de amparo, como se ha hecho con el Código Civil argentino, con el Código Civil y Comercial, en orden a dar una norma única para un país y no diversidades que generan eso, desigualdad. Además, tratándose de cuestiones tan sensibles como los derechos constitucionales, o sea que un cordobés quizás está con un grado de protección distinto a un bonaerense o un formoseño y en definitiva un planteo similar podría tener resultados disímiles en función de la forma en que está regulado el amparo en cada una de las provincias. Sí, antes que los derechos yo diría las reglamentaciones procesales, porque un ejemplo, el amparo en el mundo nació para proteger los derechos constitucionales y el país que se dice creador, que fue México, es el amparo más restriccionista que existe en Latinoamérica. Vos que conoces tanto como yo México, sabemos que los mexicanos son muy propensos a amplias reglamentaciones. Yo cuando voy allí les digo, miren, nuestra ley de amparo tiene 17 artículos, las de ellos tienen más de 250 y en 500 y pico de páginas. Claro. Es decir, que al juez no le dejan ningún margen de posibilidad de actuar porque está totalmente acotado a alguna reglamentación muy contundente. En cambio nosotros, cuando le tratamos el amparo, fíjate que nace a través de la creación jurisprudencial. 1957, 1958, el amparo contra actos públicos, el amparo contra actos de particulares, los famosos casos Siricot, los crea la jurisprudencia, los jueces adquieren una gran posibilidad de actuar creando los derechos, y luego llega la ley reglamentaria que lo que hizo fue no le demos tanta libertad a los jueces, pongámosles un coto, y la ley que hizo fue aprisionar generando condiciones y reglamentos. Desde entonces, las provincias han hecho lo mismo. El amparo, yo digo siempre, es un juicio peligroso, porque genera garantías, genera vuelos a los jueces, y el Estado, y sobre todo el que perturba derechos constitucionales, sabe que ahí tiene un freno que muchas veces conspira contra una política económica, contra una política de inversión, y a veces en tema ambiental es un clásico, ¿no? Que la inversión se realiza a veces sin mirar al futuro, entonces claro, un amparo ambiental controla ese exceso de la inversión, o más que de la inversión, del proyecto, ¿no? Totalmente, y digamos, ¿en qué casos podría llegar a plantearse el amparo, digamos, para dar una idea un poco práctica para el ciudadano? En líneas generales, la ley establece, y la Constitución, que procede contra todo acto que ya sea en forma actual, ya, o inminente, la amenaza, lesione, altere, restrinja o amenace un derecho constitucional. La diferencia está en que la ley federal dice con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Quiere decir que no basta con que
haya una amenaza o una violación, sino que esa violación deba ser arbitraria o ilegal, es decir, un acto de abuso de autoridad o sin basarse en una norma. Esto en el resto del mundo no se entiende así. Cuando uno tiene la vía del amparo, la tiene contra una lesión de un derecho constitucional. Y entonces hay modelos muy abiertos, como el de Colombia, que la acción de tutela permite cualquier tipo de agresión constitucional o un derecho a admitirlo, o el modelo más amplio de Costa Rica, que permite interponer una acción de amparo cualquier día del mes, cualquier día de la semana y en cualquier horario, porque es justicia virtual de 24 horas, o nosotros tenemos nuestro límite argentino, que la ley federal dice 15 días hábiles para interponer la acción de amparo, y si no, todo queda convalidado o consentido. Esa es una restricción. Sí, y bien importante. Puede ser por acción o por omisión, es decir, el acto... Sí. Bueno, la omisión es un poco derivada de una cuestión doctrinaria, en el sentido de que, ¿qué tipo de omisión? La omisión es dejar de hacer algo que debía hacerse para proteger un derecho. Esa omisión es el acto que deja de hacerse y genera una violación constitucional, o también puede ser aquello que debe hacerse y está todavía en proyecto, como la reglamentación de una ley que necesita justamente de ponerse en vigencia para poder tutelar adecuadamente un derecho. Por eso es que a veces se dice que también procede el amparo contra la omisión de legislación que deriva en inconstitucional por justamente esa ausencia de actividad. Bien. Y con respecto a contra quién puede ser interpuesto, esto hoy por hoy no está en discusión que puede ser contra el Estado, pero también contra particulares. Es acto en el amparo federal, es decir, el amparo de la Nación, y también en muchos reglamentos de provincia, procede contra actos de autoridades públicas o de particulares. No es así en todo el mundo. En el mundo generalmente se trata a veces con asimetría. Dice, el amparo no procede contra actos de particulares, o a veces contra actos del Estado y sí contra actos de particulares. Esto es discutible, porque siempre cuando uno analiza la violación de un derecho constitucional, de los nuevos y de los tradicionales, tiene que ver que la fuente puede llegar del Estado o de particulares, de manera que no debiera haber diferencias. Además, hoy hay particulares que son muy poderosos y que perfectamente pueden causar lesiones digamos, al ciudadano. Y por supuesto, una agrupación empresaria, una corporación, el que fija más poder que los propios estados, determina el ámbito de la competencia, sí, por supuesto. Así que, digamos... Estamos en un mundo globalizado. Absolutamente. Y Osvaldo, hay una cuestión que yo te la voy a colar un poquitito en este momento, porque tiene que ver con la cuestión de las cautelares, porque siempre o muchas veces aparecen en el contexto de los amparos planteos acerca de medidas cautelares, y tenemos una reforma relativamente reciente que se refiere sobre todo cuando se interpone una cautelar en relación al Estado. Se han agregado una serie de requisitos o de obstáculos, no sé cómo denominarlos. ¿Nos contás un poco esto y cómo lo ves? Controvertido el tema de la ley de medidas cautelares, primero porque la medida cautelar es quizás una de las potestades discrecionales del juez que con ciertos parámetros o presupuestos debiera dictarse cuando encuentra que es verosímil el derecho y hay peligros en la demora, y el presupuesto general de una medida cautelar indica que el juez tiene discrecionalidad para resolver. El problema está cuando el Estado entiende que con eso se le impide accionar y se le priva del derecho a ser oído. Entonces, la ley de medidas cautelares lo que promovió fue que hubiera bilateralidad. Esto a veces en la facultad lo explico de la siguiente manera. En un proceso alguien pide, el otro escucha y después el juez resuelve. Pero en una medida cautelar alguien pide y el juez resuelve y después escucha. Entonces, esa postergación de la bilateralidad hace que no se violente un derecho constitucional a ser oído. El tema es que el Estado entendió que sí, que al resolver sin ser oído era inconstitucional. Por eso esta ley generó muchas polémicas. En su momento yo escribí de esa ley y sostuve que debía ser analizada en su verdadero contexto, porque el problema de la cautelar es cuando se convierte en autónoma. Quiere decir, cuando
alguien promueve una cautelar y después se olvida del amparo. Total, ya conseguí la medida cautelar, lo dejé ahí consolidado, me olvido de los tiempos y claro, ahí la situación de perjuicio se revierte. Claro. El que consiguió paralizar, obstruir con una cautelar una acción que fue el objeto del amparo, después el que está desamparado es la contraparte, el que con una medida cautelar no puede actuar porque el otro no le insta el proceso, es decir, no lo avanza y queda ahí una situación consolidada con cierta desigualdad otra vez. O sea que hay aspectos que más allá del contexto en el cual fue sancionada la norma tienen razonabilidad. Yo entiendo que la ley de medidas cautelares contra el Estado tiene sus problemas de reglamentación que quizás por omisión de una buena redacción parecen inconstitucionales, pero a mí no me parece desaconsejable la bilateralidad. A veces darle oportunidad a la otra parte para que analice, revierta por propia decisión puede ser factible. Inclusive la propia ley contempla algunas excepciones cuando se trata de sectores vulnerables, es decir, sí, evita ese traslado, esa bilateralidad previa, ¿no? Sí, 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 pero lo hace en el sentido de darle una mayor protección a los sectores más desventajados. Perfecto. Y en cuanto al procedimiento del amparo, digamos, para que la gente tenga también nociones prácticas, ¿es un proceso complejo como toda la fantasía que la gente tiene o es algo mucho más concreto, expeditivo? Bueno, otra vez voy, acá, pido, listo. Este programa que llega al país, yo tendría que hacer 25 programas para explicarlo, porque ¿cuál es el problema? En Capital Federal es un amparo de tipo informativo, donde se denuncia el hecho lesivo, el acto lesivo, y luego el Estado debe justificar esa acción o el particular debe responder a esa denuncia que se le hace. Pero si vamos a la provincia de Buenos Aires es un proceso contencioso. Yo planteo una demanda y el otro la contesta. Quiere decir que en uno debo justificar los actos y en el otro puedo negar todos y cada uno de los actos, dejando todo en el camino de la prueba. En el amparo federal, cuando el hecho es manifiesto y verosímil, a veces la etapa probatoria no es necesaria. Los documentos, los hechos son tan claros, tan elocuentes, que no es necesario pasar a la etapa probatoria. Para los que son memoriosos, recordarán los amparos del famoso corralito financiero, que no tuvieron etapa probatoria porque no era necesaria. Claro. Los actos eran tan claros y tan elocuentes que no era necesario hacer una etapa probatoria. Sin embargo, en las reglamentaciones provinciales, la etapa probatoria del amparo se constituye casi como una secuencia más de las cosas que se deben hacer en un proceso. Cierro para que veas el derecho comparado. En Perú, que tiene un código procesal constitucional que reglamenta el juicio de amparo, dice que la etapa probatoria es discrecionalidad del juez. Él resuelve si hay etapa probatoria o no. Quiere decir que se plantea la denuncia y puedo ir directamente a la sentencia. Así sí sería un juicio rápido, expedito y dictado sin demoras irrazonables. ¿Y hay alguna noción de tiempos promedio? No, en este sentido es... ¿Para la duración? Sí. Y yo diría que debiera ser rápido y cumplir con el plazo razonable que impone la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero lo cierto es que depende muchas veces de la complejidad de la situación. No es lo mismo tratar un acto manifiestamente arbitrario que una cuestión compleja, donde, por ejemplo, se trata de resolver sistemas de salud, claro, previsión, donde a veces el deber de obligaciones que tiene el Estado para cumplir con ese derecho a la salud puede estar más comprometido con otras cuestiones tangenciales que no hacen al fondo particular del problema. ¿Y hay algún obstáculo en cuanto a los costos de iniciar un amparo? No, el amparo no tiene tasa de justicia, es un proceso constitucional que como tal no tiene ningún gasto, e inclusive la ley de honorarios profesionales fija un honorario muy bajo para el abogado que actúa en este tipo de procesos y generalmente las costas, es decir, paga el que pierde. Así que hay que enganchar un abogado amigo, porque si son tan bajos los honorarios, no hay incentivos ahí para bueno. Con respecto, digamos, vos habías insinuado los temas ambientales y eso me dispara la cuestión del amparo colectivo, ¿no? Que también es una de las cuestiones que han irrumpido en los últimos tiempos
que vos también has trabajado y has desarrollado. Contanos un poco, porque además esto se relaciona con la problemática de los consumidores. Muchas veces a través de este vehículo ven, digamos, satisfechos ciertos derechos, ¿no? El amparo colectivo, más bien, algunos como profesor de La Plata, Humberto Quiroga Lavie, fue el primero que escribió sobre el amparo colectivo y lo vio generado en la reforma constitucional del año 94. Él fue constituyente además, ¿no? Sí. Lo vio como generado desde la Constitución Nacional como desde la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Para él y para muchos que acompañamos esa idea, la idea del derecho de incidencia colectiva permitía justamente interponer acciones de amparo de tipo grupal. Ahora, un amparo colectivo es distinto a la tutela de intereses difusos, porque y esto en el Código Civil y Comercial nuevo se ve claramente. Por ejemplo, un amparo colectivo es cuando yo tengo la defensa de un grupo o de un sector y puedo individualizarlos a todos. Ejemplo, consumidores financieros. Yo puedo hacer una acción de amparo en defensa de una afectación bancaria, de una cuota, de un pago que se hace sin derechos, pero a la hora de ejecutar esa eventual sentencia favorable, yo puedo individualizar cada uno de los beneficiarios de esa sentencia. En cambio, si yo voy al amparo ambiental y digo, esa chimenea contamina, y dejo, ¿quién es el beneficiario? La colectividad, la sociedad toda, no puedo individualizar a nadie. Entonces, una cosa son los amparos colectivos y otra cosa es el amparo ambiental. El amparo colectivo, yo digo, puedo individualizar a los sujetos y lo manejo dentro del ámbito de los derechos del artículo 12 del Código Civil y Comercial que comenzará a regir el 1 de agosto. Y el amparo colectivo es donde yo puedo tener, el amparo ambiental, puedo así tener una suerte de acción popular, no es una acción popular, pero es donde yo puedo interponer en nombre de muchos y en nombre de una sociedad toda una afectación para preservar el ambiente o preservar el futuro. Y de algún caso concreto, digamos, que nos puedas graficar acerca de, que vos recuerdes, que tengas presente, digamos, o por lo menos un ejemplo, ¿no? Y hay muchos, por ejemplo, el famoso caso Schroeder, ¿te acuerdas de la defensa de las toninas? Que había salido para evitar la caza, la pesca, en realidad, indiscriminada, se trató de preservar esa especie y fue un amparo destinado a ello. Pero hay muchos destinados a la preservación del ambiente, ¿no? Recuerdo también cuando se construyó la avenida 9 de Julio, todo lo que era el Metrobús, que había una gran cantidad de amparos destinados a evitar la tala indiscriminada de árboles, que después tuvo la medida de la prudencia y de la razonabilidad judicial para establecer que no estaba, digamos, en peligro. Sí, que había alguna forma de estructurarlo de manera sustentable, digamos. Sí, Javier, yo creo más interesante ver el problema que hay en la actualidad cuando se trata el amparo colectivo después del caso Jalabi. Para que el que ve este programa tenga noción de qué se trata, el caso Jalabi fue un amparo interpuesto por un abogado, justamente de apellido Jalabi, que trató de resolver un derecho que era individual, pero que se proyectaba a muchas personas en igualdad de condiciones, y que la Corte lo resuelve dándole la razón y dice, en nuestro país no hay una ley de procesos colectivos. Entonces, mientras no haya una ley de procesos colectivos, y el Congreso lo insta a que lo haga, va a ser el modelo de reglamentación. ¿No? Muy bien. Después de Jalabi no hubo ningún otro caso. Y la Corte empezó a darse cuenta, creo yo, que se había equivocado en los parámetros, porque la Corte generó un modelo muy similar al de Estados Unidos, el de las acciones de clase. Y nosotros no tenemos como nosotros somos derecho continental. Quiere decir, nuestro derecho no se crea a partir de lo que digan los jueces, sino de lo que diga la ley. Y la ley lo que quiere es un proceso bilateral, contradictorio, con etapa probatoria y con límites en la sentencia. ¿Eso qué significa? Que cuando alguien va a promover un proceso tiene que tener derecho y tener afectación.
Entonces la Corte, cuando advierte eso, justamente fue lo que fue estableciendo. Una cosa es la legitimación para actuar, quién puede pedir en el amparo, y otra cosa es la representación de ese derecho en el amparo colectivo. Bueno, la verdad que, Osvaldo, nos podremos quedar horas hablando. El tema es muy interesante, es muy práctico y todo esto que nos contás sobre el final también nos ilustra acerca de cuántas cosas concretas se han tramitado a través del amparo y quizás la gente lo desconocía. Así que bueno, te vuelvo a agradecer la visita, contamos con vos seguramente para otra ocasión y bueno, y seguimos profundizando estos temas. Bueno, gracias, Javier. Bueno, seguimos en... En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.